¿Qué tal, queridos amigos? Y como siempre les saluda el ingeniero Berbesí. En esta oportunidad pues he decidido crear una serie de videotutoriales en el cual pues les quiero enseñar a reparar los diferentes protectores de voltaje. He decidido crear esta sección de videos de reparación en vista de que algunos pues me han solicitado su colaboración para que los ayude a reparar estos equipos. En el comienzo de estos videotutoriales pues vamos a trabajar primeramente con este equipo en el cual pues vamos a estudiar su funcionamiento para luego realizar su reparación. En este primer video tutorial pues nos vamos a concentrar en estudiar el funcionamiento de este protector de voltaje de 220 volts conocido como Master House, en el cual pues como primer paso he levantado el diagrama de funcionamiento de este equipo para explicar cómo funciona el mismo, de manera de que ustedes puedan realizar la reparación haciendo las mediciones correspondientes. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso continuamos con este video tutorial. Ya de regreso continuamos. Como les mencionaba, pues la idea de esta serie de videotutoriales pues, es analizar el funcionamiento de estos protectores de voltaje. En esta ocasión nos vamos a concentrar en analizar el funcionamiento de este Master House, en el cual pues simplemente él lo que hace es monitorear las dos fases. Es un protector de 220 volts. Cabe señalar que para el análisis de este circuito pues vamos a analizar una sola fase, ya que la otra fase pues es una réplica en cuanto al circuito. Entonces simplemente nos vamos a concentrar en estudiar una sola fase. Bueno, este protector simplemente lo que hace es monitorear el voltaje de la tensión de la red, es decir, el voltaje de entrada, y él tiene la condición de ver si el voltaje está alto, está bajo o está en sus condiciones normales. Si el voltaje está en condiciones normales, es decir, está en las condiciones de operación que son aceptables, él va a entrar en un ciclo de seguridad para poder hacer la transferencia. Entonces, rápidamente vamos a analizar cómo funciona esa parte de la transferencia para luego analizar las otras partes. Ok, entonces, bueno, vamos a concentrarnos por lo menos en lo que es la parte de la tensión de entrada y de la transferencia. Si analizamos, aquí tenemos lo que es la tensión de entrada, es decir, tenemos la fase de entrada, aquí tenemos ya lo que es el voltaje de la tensión de la red, y a través de estos dos relés simplemente hacemos la transferencia, es decir, que cuando el sistema detecte que todo está en perfectas condiciones, va a conmutar estos relés y vamos a tener aquí lo que es la tensión de salida. En sí, lo que él va a conmutar es solamente la fase. Aquí tenemos lo que es la fase de entrada y aquí tendríamos la fase de salida. Esto sería la tensión de salida para el tablero. Ok, observen que utiliza dos relés en paralelo. Esto es para poder, por términos de potencia, se utilizan dos relés para que no toda la carga quede sobre un solo relé. Aquí tenemos un varistor, que este varistor simplemente está conectado con la tensión de entrada para, en caso de que haya una sobretensión, pues actúe esta protección. Ahora, ¿quién controla estos relés? Estos relés lo controla este comparador. Este comparador es un LM339. Recuerden que el LM339 internamente tiene 4 comparadores, pero específicamente en la salida del pin número 13, es decir, el cuarto comparador, el comparador D, que en este caso, como está dibujado en el circuito, es el que se encarga de controlar este transistor. Cuando este transistor conmuta, automáticamente cierra el circuito y entran en funcionamiento estos relés, y es cuando interconecto lo que es la tensión de entrada, la comunico a la tensión de salida. Entonces, ¿quién me da realmente el ciclo de espera? Lo controla este comparador. ¿Pero lo controla a través de quién? Lo controla a través de este condensador. Vamos a seleccionarlo. Este condensador es el encargado de darme el ciclo de espera. Entonces, recuerden que un condensador pues no permite el cambio brusco de voltaje, y a medida que él poco a poco se va cargando, cuando ya llega a su máximo voltaje, es decir, al voltaje que supera, donde el voltaje de B menos es mayor que B más, cuando este voltaje es mayor, simplemente aquí coloca un bajo. Al colocar un bajo, switchea este transistor y automáticamente cierra el circuito para que controle los relés, y ahí ya hacen la conmutación
para que entre en funcionamiento lo que es la tensión de entrada, lo coloca en tensión de salida para alimentar el tablero. Ok, entendiendo cómo funciona el ciclo de espera, ahora vamos a analizar en caso de que tengamos sobretensión o tengamos voltaje bajo, ¿quién es el encargado de analizar esta parte? Entonces, bueno, vamos a centrarnos aquí. Fíjense que este comparador es el que se encarga de analizar si el voltaje está alto y el voltaje está bajo a través de este comparador y este otro comparador. Es decir, que aquí tenemos un jueguito. Dependiendo de la tensión que él esté detectando, él va a monitorear si el voltaje está alto o está bajo. Pero supongamos que por aquí, por este pin, realmente nosotros estamos monitoreando lo que es la tensión de entrada. Es decir, a través del D16, esto va directamente a la fase de entrada. Y a través de este diodo vamos a rectificar ese voltaje, es decir, vamos a tener un voltaje DC, es rectificación de media onda. Aquí fijamos un voltaje por medio de este potenciómetro. Vamos a fijar un voltaje en el pin número 8 y entonces vamos a tener la entrada de este comparador. En el pin número 9 simplemente tenemos un divisor de tensión que viene a través del B+, que nada más y nada menos que ese VCC es el voltaje de 12 volt, porque por aquí tenemos lo que es la tensión de entrada, es decir, aquí tenemos lo que es el puente rectificador. Y aquí tenemos la tensión regulada. Algo que se me había olvidado mencionarles es que este tipo de fuente, este circuito utiliza una fuente del tipo capacitiva, porque recuerden que por aquí, por esta fase, pasa este condensador, es decir, que a través de este condensador logramos bajar el voltaje con la intención de no utilizar un transformador. Entonces, bueno, con esto lo que vamos a hacer es reducir la tensión alterna al puente rectificador. A través de ese puente rectificador convertimos lo que es la tensión AC a la tensión DC y vamos a tener un pequeño voltaje aquí que es el que lo tengo identificado como B+. Vamos a colocar un pequeño zoom aquí para poderlo analizar mejor. Un B+, es decir, después del puente rectificador va a una resistencia de 47 ohms y aquí tenemos el voltaje B+. Este voltaje B+, el voltaje de alimentación de los relés, es decir, alimenta una de las bobinas. Y luego pasa por dos resistencias que me permite bajar un poco más el voltaje para tener lo que es la tensión de alimentación del LM339 y las otras tensiones que realmente requerimos para las entradas del comparador. Entonces fíjense que regulamos esa tensión de 12 volts a través de estos diodos Zener, que son diodos Zener de 12 volts. Una vez entendiendo cómo es esa tensión de VCC, ya aquí vemos que tenemos un pequeño divisor de tensión. Ese divisor de tensión lo colocamos al pin 7 y en el pin 8 viene lo que es el voltaje que viene monitoreando de la tensión de la red. Es decir, que si B+, es decir, en el pin 9 es mayor que el B-, el pin 8, aquí colocamos un alto y en viceversa colocamos un bajo. Entonces, dependiendo de esa condición, él me va a decir, epa, hay sobrevoltaje. Es decir, que cuando el voltaje, cuando B-, es decir, en el pin 8, es mayor, es decir, que este voltaje es mayor que el voltaje que hay aquí en el divisor de tensión, me va a decir que hay sobrevoltaje. Ahora bien, para voltaje bajo, si vemos, nos vamos a guiar por el LED de voltaje bajo, que es el LED denominado como D14. Ustedes observan que aquí tenemos VCC, pasamos por esta resistencia, luego viene el LED de voltaje bajo y viene inmediatamente a este comparador. ¿Qué significa? Que cuando B-, que es el pin número 4, es mayor que B+, que el pin número 5, es decir, que aquí vamos a tener un bajo. Y si aquí tenemos un bajo, automáticamente va a encender este LED. ¿Qué significa eso? Que el voltaje realmente está bajo. Es decir, ese voltaje por donde lo estamos monitoreando a través de este diodo con este divisor de tensión que viene aquí. Es decir, que este voltaje es pequeño en comparación con el voltaje del pin número 4. Entonces eso nos va a decir que tenemos voltaje bajo. Una de las cosas que se me había olvidado señalarle es que
a través de este potenciómetro nosotros podemos calibrar lo que es el voltaje de nivel alto y el voltaje de nivel bajo. Les menciono esto porque en caso de que se presente un problema porque el voltaje está en condiciones normales y marca alto o marca bajo, hay que calibrar este potenciómetro para indicar que está en las condiciones normales. Ahora analicemos la condición cuando el voltaje está normal. Recuerden que el LED de voltaje normal es este LED que es conmutado por este transistor. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco. Recuerden que tenemos el análisis de voltaje alto, voltaje bajo. ¿Qué significa que hay voltaje alto? La única manera de que prenda este LED es que aquí tengamos un bajo. Y la otra manera de que prenda este LED tenemos un bajo. Significa que en condiciones normales este nivel va a estar en alto. El nivel de este comparador también va a estar en alto. Y por consiguiente, si ustedes se fijan, este comparador está en paralelo a este, también va a tener su condición alta. Es decir, que este tan alto, este tan alto, este tan alto. Entonces, eso es cuando es condición normal. Pero si esto es tan alto, fíjense que por aquí no va a pasar voltaje porque lo bloquea este diodo, al igual que aquí. Ahora bien, ¿cómo entonces él detecta que el voltaje está en condiciones normales? Pues simplemente, como tenemos esta resistencia conectada al B+, al estar esta resistencia conectada a B+, es prácticamente la corriente va a circular por aquí y aquí vamos a tener ese voltaje que va a activar este transistor. Automáticamente se va a encender al switchar esto, va a encender este LED y nos va a decir que está operando en condiciones normales. Como esta resistencia es muy alta, vamos a cargar este condensador muy poco, a poca velocidad, y ese es el que la carga de este condensador es la que me va a dar, digamos, el tiempo de espera o el ciclo de espera para que switchemos este transistor y automáticamente activemos lo que son los relés. Bueno, ya conociendo cómo funciona el circuito, pues ya es mucho más fácil para nosotros atacar cualquier fallo. Una de las fallas comunes en este equipo es que el mismo pues no encienda. Cuando eso sucede, pues simplemente ¿qué tenemos que hacer? Es revisar lo que es la fuente de poder. Recuerde que la fuente de poder pues tenemos la tensión de entrada, pasa por este condensador. Una vez que pasa por este condensador tenemos el puente rectificador. Luego vamos a tener la tensión que llamé B, que ese voltaje lo vamos a ver en el condensador de 2200. Luego atraviesa esas tres resistencias y vamos a ver estos diodos Zener. Si no enciende puede ser que estos diodos Zener estén dañados, alguna de estas resistencias se haya alterado o esté abierta, o este condensador esté dañado, o en su defecto el puente rectificador también esté defectuoso o esté en corto alguno de estos diodos y por eso no funciona el circuito. Otra falla que se nos pudiera presentar es que no hay tensión de salida, es decir, que tenemos tensión de entrada, de repente él cambia al LED verde, ya hizo el ciclo de espera y no hay tensión de salida. Si ustedes se fijan quién maneja la tensión de salida, simplemente lo manejan estos relés. Es posible que por la conmutación, por la película de carbón, hay un aislamiento entre los contactos del relé y eso es lo que hace que no tengamos tensión de salida. Entonces eso es una falla típica también, que ese problema lo podemos tener en los relés. Otro problema que también se nos puede presentar es que nunca hace el cambio, es decir, se queda en ciclo de espera y no hace el cambio. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Simplemente nos tenemos que concentrar en estos dispositivos, sobre todo en el condensador. Es decir, este condensador nunca se carga y si el condensador nunca se carga, nunca va a ser B- mayor que B+, y eso no va a ser la conmutación para que active los relés. Otra falla típica es que detecta todo el tiempo voltaje alto. Si detecta voltaje alto, hay que revisar esta parte porque es la que me permite hacer la detección del voltaje. Lo mismo sucede si es voltaje bajo, pues hay que revisar este comparador o también en su defecto hay que revisar este potenciómetro.
Bueno, ya con esto pues creo que hemos finalizado este video tutorial, hemos aprendido cómo funciona este equipo. Ya con esto es mucho más fácil reparar este protector de voltaje, que en este caso pues como les decía es un Master House. Inmediatamente voy a hacer el otro video y lo voy a publicar de una vez, donde vamos a hacer una reparación para que ustedes tengan los dos videos en conjunto. Si de alguna manera pues has llegado a este video tutorial y no entiendes parte del funcionamiento, voy a mediados del mes de abril o los primeros días de abril estaré dictando un curso de electrónica donde les estaré enseñando lo que es el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, con la intención de llevarlos a tener un nivel de manera que podamos entender los funcionamientos de los circuitos y podamos hacer nuestras reparaciones de la manera más exitosa. Los que conocen mi trabajo saben que me gusta hacer las reparaciones siempre buscando sentido común a por qué las fallas. Me gusta atacar el problema, sobre todo utilizar muchos diagramas, pero hay ocasiones en que, bueno, no lo amerita y es una simple reparación. Bueno, muchachos, pues no me queda más nada que agradecerles por su atención. De verdad que lo único que les pido es que me ayuden a compartir este video tutorial. La idea es que podamos llegar a más usuarios y siempre agradecerles por estar pendientes. De una u otra manera, pues me han apoyado bastante. Ya tenemos más de 60.000 suscriptores. Mi intención es poder llegar muy pronto, de aquí a agosto como proyección, por lo menos llegar a 100.000 suscriptores. Y esto, bueno, es gracias a ustedes. Solamente les pido la colaboración de que me ayuden a compartir este video tutorial para que podamos llegar a más usuarios y poder cumplir con mi meta. Bueno, esto ha sido todo por los momentos. Les doy gracias por su atención. Les deseo éxito en sus reparaciones y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.